Gloria al nombre del Señor. Gracias damos a Dios en esta oportunidad, a cada uno de ustedes que nos permiten ingresar a sus hogares, amén, a través de estos medios de comunicación. Gracias a Dios también por este programa, Una experiencia con Dios. También queremos darle la bienvenida a todos los hermanos, a todas las hermanas que en cada programa nos están siguiendo, nos están mandando saludos, escribiendo. Que Dios les bendiga grandemente y esperando también que puedan enviar sus saludos y también sus peticiones y también compartirnos sus experiencias. Gloria al nombre del Señor. Muy contentas, muy gozosas porque en esta oportunidad tenemos una invitada especial. Amén. Una invitada especial desde Curazao, la pastora Gladys Vergara, una mujer de Dios también que desde, podemos decir, su niñez, su adolescencia, ha tenido experiencias lindas con el Señor hasta el día de hoy y yo sé que nos vamos a gozar grandemente escuchando, no se pierda, amén, no se salga de esta sintonía, de este programa, invite también a hermanos, a amigos, para que puedan también estar en sintonía de este programa y poder escuchar estas experiencias que van a causar impacto, como nos ha causado a nosotros también, que hemos podido experimentar. Y aun cuando escuchamos estas experiencias preciosas, nos causan mucho impacto. Gloria al nombre del Señor. Gracias damos a Dios por esta oportunidad. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Gracias damos al Señor porque nos permite iniciar un nuevo programa, Una experiencia con Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Les saluda la hermana Miriam López. Nos gozamos realmente en este día de poder compartir con ustedes y llegar hasta sus hogares. Tenemos una grata visita. El Señor nos ha bendecido el día de hoy con la participación de una mujer de Dios que el Señor viene utilizando desde hace muchos años, desde su juventud, desde prácticamente su adolescencia que le entregó al Señor. Nos referimos a nuestra pastora Gladys Vergara, esposa del reverendo Clemente Vergara, oficial internacional. Realmente nos gozamos, amada pastora, le damos la bienvenida a este programa, Una experiencia con Dios, y esperamos que este testimonio, estas palabras, estas experiencias sean de bendición para todos ustedes, mis amados hermanos, amigos que nos sintonizan. Y hoy quiero pedirle a nuestra amada pastora que nos dé palabras de saludo para toda nuestra audiencia que está sintonizando este programa. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gozo para mí poder estar con ustedes en esta tarde, compartiendo en este hermoso programa Una experiencia con Dios. Saludo primeramente a mis amadas hermanas, hermana Miriam, hermana Rosario, con mucho cariño, a sus amados esposos, con mucho respeto. También saludo con mucho respeto a nuestro pastor reverendo Luis Mesa Bocanegra, supervisor de Perú, y a cada oficial de esta obra hermosa en Perú. Es un gozo para mí estar aquí. Y sé que el Señor nos va a ayudar de una manera preciosa poder compartir estas experiencias que el Señor a través de tantos años me ha dado y que yo sé que serán de bendición para muchas personas. Espero que usted pueda conectarse y gozarse con nosotras en esta tarde, en este hermoso programa, Una experiencia con Dios. Dios les bendiga. Gloria al nombre del Señor. Verdad que sí que nos vamos a gozar en esta tarde, la verdad, escuchando estas preciosas experiencias que de un modo pues ayudan a muchos hermanos y hermanas también que buscan estas experiencias. Y a veces este poder compartir nos sirve como una guía también para uno, escuchando estas experiencias, sea motivado a buscarlas y tenerlas también. ¿Amén? Así que en esta oportunidad quiero leer en el libro de Isaías, en el capítulo 26, verso 3. Dice la palabra del Señor con su bendición. Tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Quizás es un texto muy conocido por la pastora Gladys. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, un texto que cuando ella pasaba momentos difíciles, momentos de dificultad, como todos nosotros también hemos tenido, es la palabra cuando llega a nuestros corazones para darnos el aliento, para darnos la fortaleza que necesitamos, porque cuando atravesamos esos momentos difíciles, no hay palabras humanas que nos puedan alentar, que nos puedan ayudar. Solamente es la palabra de Dios a través del poder de su Espíritu Santo que nos impulsa a seguir adelante, a entender que no estamos solas, que es Dios quien toma control de nuestras vidas, aún en el momento de la tempestad, en el momento de la dificultad, es cuando está el Señor allí, en nuestra barca, tomando control, haciendo que aquella tempestad cese, que aquel viento se detenga por ese momento, porque Dios en su misericordia nos guarda y nos habla a través de su palabra, como sé que le habló a la pastora Gladys en ese momento tan crucial, que ella lo lleva allí grabado en su corazón, y es por eso que este texto es muy conocido, muy familiar, siempre está en su boca, aun cuando ella comparte la palabra, cuando ella tiene que a lo mejor dar un consejo, una consejería, siempre está esta palabra allí, este texto ahí en su boca. Y no solamente ellos, sino aún hasta con los nietos. Les hace recitar, les hace memorizar antes de dormir. Es un texto que ella lo tiene allí siempre presente. Y es hermoso porque es verdad que es Dios quien guarda en completa paz, amén, nuestros pensamientos, esos pensamientos que a veces el diablo, que el Señor los reprenda, quiere tomar para bombardear nuestra mente y hacernos pensar que los momentos difíciles que estamos pasando o atravesando, como que se van a tornar pues una eternidad, que nunca vamos a salir de ese momento difícil, pero luego de todo ello, tenemos fe y ponemos nuestra confianza en Dios y en su palabra, viene la bonanza, viene el alivio, viene la salida, se abre la puerta. Qué maravilloso es Dios. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pastora, en esta tarde sabemos que usted tuvo su experiencia con Dios en su adolescencia. Amén. Queremos que nos comparta ese momento tan especial en su vida, pastora. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Realmente, amadas, ese texto marcó mi vida una vez, hace más de 30 años. Aleluya. Y es un texto que cuando yo lo hablo, sale de lo más profundo de mi corazón, porque es un texto que es una realidad. Y el que ha vivido una experiencia en alguna parte de la escritura sabe lo que es ese texto. Así es. Gracias por compartirlo en esta tarde. Bueno, mis amadas, yo conocí al Señor muy joven. Yo vengo de una familia que como venimos todos de la religión popular, lógicamente a pesar de que era niña, pues adolescente, era muy practicante de esa religión, porque yo vivía en una ciudad donde esa ciudad era, en aquel tiempo, le estoy hablando de 48 años atrás. Ahora hay un poco más facilidad al evangelio, pero en aquella época no se escuchaba el evangelio. Yo escuchaba cuando tenía como unos 10, escuchaba a mi abuela decir que esas personas, porque llegaban a predicar a veces a la casa nuestra, eran herejes, y ella tenía un cuadro de Jesucristo, y cuando esas personas venían, yo no entendía mucho de eso, ella les sacaba el cuadro, y que como con eso, como que ella los repelía, como que los sacaba fuera de la casa. Entonces, yo veía la iglesia. Para yo ir a mi colegio católico, yo estudié en colegio católico, pasaba por delante de una iglesia evangélica pentecostal.
que todavía está allí en ese mismo lugar, pero nunca me llamó la atención entrar como se nos enseñaban, que esa gente era hereje, porque en mi colegio, el sacerdote que nos enseñaba, nos prohibían entrar allí. Yo fui catequista, yo participaba en el coro de la iglesia, yo en todas las ceremonias me tenía que confesar todos los primeros viernes del mes. Yo participaba en todas las que eran las ceremonias de Semana Santa, de la Virgen María. Me vestían de Virgen María, me vestían de no sé qué, pero también me robaba las hostias de la sacristía con los sobrinos del sacerdote, sin poder saber que tenía tan cerca la verdad. Pero Dios salvó a mi madre primero. Yo estudiaba en esa ciudad, mi madre vivía en otra ciudad, porque allá supuestamente había mejores colegios y era mejor la ciudad para poder estudiar. Mi madre conoció al Señor también en el año 1972, comenzando el año 1972, y Dios hizo un cambio tan grande en mi madre, porque mi madre, tratando de buscar la verdad, ella participó de muchas cosas. Fue adventista, pero antes de ser adventista ella practicaba algo de la brujería, buscando la manera de conocer la verdad y de pedir que ayudara a otras personas. Y en busca de esa verdad, Dios permitió que una familia llegara al frente de nuestra casa y esa familia le predicara el evangelio a mi madre. Y por esa familia, nuestra familia conoció al Señor. Y yo le doy gracias a mi Dios por mi madre, haber conocido al Señor, y que a través de ella yo conociera al Señor, aunque era un poco rebelde a esa edad, porque era de 13, 14 años, que estaba regresando con ella, tenía un poquito de rebeldía, la veía diferente, y yo decía, yo no quiero ser así, yo no quiero como tú estás, como están mis hermanas, porque tenía 2 hermanas, tengo 2 hermanas, una ya partió, y la otra sí está en vida. Yo decía, yo no quiero ser como ellas. Era muy vanidosa, me gustaban mucho las prendas, nunca me ponía un vestido, siempre andaba en pantalón, y veía las cosas tan diferentes. Pero yo siempre digo, hermanos, que cuando uno llega a una iglesia y la iglesia lo reciben a uno con ese aprecio, con ese amor, sin mirar cómo vienes vestido, sin mirar cómo vienes, eso capta el corazón, y especialmente en un joven. Yo tenía 14 años para 15. Cuando yo me convertí al Señor, estaba cerca. Yo me convertí por más o menos en el año 1972, para el mes de septiembre, agosto-septiembre. Y en el mes de noviembre yo cumplí 15 años, pero ya yo estaba convertida. Fue una experiencia, fue una escuela dominical, eso sí recuerdo, en una escuela dominical, una iglesita de barro. Estaban construyendo una iglesia de barro, donde con mi madre se congregaba. Hermanos ancianos, no habían jóvenes, solamente habían 2, y mis hermanas que eran pequeñas, los demás eran ancianos. Pero había algo tan lindo allí, en ese lugar, y el día que yo me convertí, fue el día más grande y más maravilloso de mi vida. Fue una experiencia, o sea, Dios hizo un cambio Dios hizo un cambio. Yo he visto personas que cuando aceptan al Señor, Dios ha hecho cambios 360 grados. Yo he visto borrachos entrar a la iglesia que han entrado hediondos al licor, han entrado, cuando han aceptado a Cristo, el cambio que Dios les ha dado, que están cuerdos y ni siquiera huelen alcohol. Esa mañana, cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, el cambio que Dios hizo en mi corazón, mi vida, fue un cambio de 360 grados. Él sacó todas esas cosas, esa vanidad, eso que yo me sentía, yo tenía muchas, me gustaban mucho los zarcillos, las cadenas, los brazaletes, y esa mañana cuando yo acepté al Señor, yo sentía que yo tenía que quitarme todas esas cosas, que yo no podía continuar con esas cosas. Mi madre nunca me dijo, quítate eso, no te pongas eso. Yo no tenía vestidos. Y había una anciana de la iglesia que era costurera, y en aquella época se usaban mucho los pantalones de bota ancha.
y habían bragas que eran de bota ancha. Y yo tenía vestidos así. Ella agarró toda esa ropa y me hizo faldas, me hizo conjuntos de faldas. Y de esa manera yo comencé. Siempre, desde el primer momento que yo acepté al Señor, comencé a usar la ropa larga, debajo de las rodillas, más a mitad de las rodillas. Para mí era un deleite vestirme así. No me sentía mal. Iba a la escuela, al liceo a estudiar, no me sentía mal. Y entró una necesidad, fue un hambre, algo del cambio que Dios hizo en mi vida, tan profundo, que yo necesitaba orar. Mi madre, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, que cuando el Señor perdona más a una persona, pues esa persona como que busca más de Él. Mi madre, desde que se convirtió en una mujer de oración. A través de ella yo aprendí a levantarme de madrugada a orar. Eran las 3 de la mañana y nos levantamos a orar. Y es una costumbre que por 48 años yo la tengo. Y las mejores experiencias de mi vida las he tenido en la madrugada, porque es el momento donde uno está con Dios. Y las mejores experiencias que yo tuve siendo un adolescente fueron de madrugada. Después que yo me convertí en esa temporada de 15 años, Dios comenzó a mostrarse a mi vida de una manera tan especial. Esa mañana toda la iglesia lloraba, ese grupito pequeño lloraba porque la hija de la hermana, ella, mi madre se llama Catalina, la hija de la hermana Catalina se había convertido. Fue un gozo, fue una alegría, fue un llanto, fue algo muy especial. Yo digo que la juventud que ahora está sirviéndole al Señor y se convierte al Señor, tener esa experiencia es la que puede marcar su vida para seguir fiel delante de la presencia del Señor a lo largo. Yo siempre, desde ese momento, nunca hubieron momentos difíciles como joven, como todo joven. En esa época había las circunstancias difíciles, había todo lo que era negativo, pero nunca en mi mente, nunca hasta el día de hoy, he pensado llegar y volver atrás. Tampoco todas esas cosas que el Señor quitó de mi vida, todas esas cosas, esas vanidades, todas esas cosas, nunca han vuelto a que en mi mente piense volver a usar algo así. En la música, todo eso, nada de eso, ya nunca más, hasta el día de hoy, puedo decirle que gracias al Señor, jamás ni nunca ha vuelto en mi mente volver a tener una idea de esa vida pagana que yo vivía. Y fueron experiencias que realmente marcan la vida de un joven. Y yo digo que la época cambia, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si Dios en aquella época, casi ya 50 años atrás, cambiaba jóvenes, transformaba jóvenes que eran vanidosos, que eran como lo era yo, Él lo puede hacer todavía. Él lo puede hacer porque en nuestro Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Así que esa experiencia podía pasar muchísimo más, pero esta es la parte que más tocó mi corazón para yo hablar en esta tarde, porque yo vengo de una familia muy religiosa y por el Evangelio nosotros perdimos la familia de carne. Mi abuela nos aborreció completamente. Por muchos años no pudimos visitar la familia. Por muchos años no pudimos acercarnos donde ella, porque ella nos aborrecía, porque nosotros nos habíamos convertido, ella nos decía, nos habíamos convertido en herejes. Esa era la creencia que ella tenía. Y esa era la creencia que yo tenía siendo un adolescente también, porque eso era lo que nos enseñaban en esa época, y especialmente en esa parte de Venezuela, donde la gente siempre ha sido muy religiosa a esa parte. Hoy en día tenemos iglesias grandes en esa ciudad, tenemos iglesias grandes, tenemos muchas iglesias, y ha sido bendecida muy grande la obra en esa parte de Venezuela. En esa ciudad se llama la ciudad de Mérida, y se llama como le dice la ciudad de los caballeros, donde hay muchas universidades, y así fue esa parte de mi conversión en esa época.
Yo me convertí antes de cumplir 15 años. Así que llevo caminando con el Señor 48 años. Gloria a Dios. Qué linda experiencia, Pastora Gladys. Realmente me identifica mucho porque yo conocí al Señor a la edad de 14 años, precisamente a la misma edad donde la Pastora Gladys conoció al Señor. Y es hermoso, ella lleva, dice, 48 años, yo ya llevo 30 años caminando en este camino y es lo más hermoso que pues, se puede dar, ¿no?, en la vida de un adolescente. Le damos gracias al Señor, al igual que ella, agradecido al Señor por todos estos años en que ella viene caminando de la mano del Señor. Yo también vivo agradecida a mi Dios, Amén. también por esa oportunidad que me dio de conocerlo a esa tierna edad. Y nos seguimos gozando con ese testimonio de nuestra pastora Gladys. Y queremos hacerle, pastora, una segunda pregunta. El Señor sabemos que la llamó a su obra a una edad muy tierna. La llamó también para conocer al Señor. Es verdad, la salvó a la edad de 14 años, pero también la llamó a su obra misionera. De hecho, la llenó con su Espíritu Santo para que usted pueda servir y ser una bendición en su obra, y la capacitó en el campo misionero. Queremos escuchar aquellas hermosas experiencias, amada pastora. Bueno, hoy, por cierto, hablaba con una hermana que es mi hermana y es mi amiga, porque ella era una de las jóvenes que se había convertido también en esa época que yo me convertí, y que el Señor nos llamó a las dos, y por muchos años caminamos juntas. Cuando yo me casé, hubo una separación. Ella está en una ciudad, en un país, y yo estoy en otro país, pero hoy recordábamos que del año 72 al año 78 que yo me casé, en Venezuela sucedieron muchísimas cosas. Cuando yo me entregué al Señor, yo comencé, por eso le explico, comencé con un hambre, algo muy profundo dentro de mi corazón que yo no lo entendía. A nuestra ciudad llegó, mi madre vivía en otra ciudad que se llama San Félix. Llegó, en aquella época era nuestro pastor, un pastor, a tomar la iglesita que teníamos allí, porque los ancianos eran muy ancianos y no podían continuar. Y él llegó con su esposa a tomar la obra. Pero este era un hombre en esa época, que era un hombre que conocía lo que era la obra misionera, conocía lo que era el trabajo de la obra, conocía a los hermanos Ortiz, el trabajo que los hermanos Ortiz estaban realizando, y él comenzó a inyectarnos eso. Él comenzó a darnos eso. Él se mudó a esa ciudad y vivió más o menos como por un año ahí en ese lugar, instruyéndonos, enseñándonos. Nos tocó viajar a mi amiga y a mí a Caracas para que nosotros continuara estudiando en lo material. O sea, teníamos que seguir estudiando y preparándonos, porque éramos prácticamente las dos únicas jóvenes que teníamos y que estaban siendo preparados para el campo misionero. A la ciudad donde yo vivía, en San Félix, tuvimos una campaña. Vino un pastor de Costa Rica, yo no recuerdo bien el nombre, pero era un pastor de Costa Rica, teníamos una campaña tremenda. Ya Dios, a través de un sueño, me había hecho el llamado. Pero cuando el pastor llegó, una campaña o algo tremendo en esa campaña, y yo recuerdo que yo estaba sentada y él me llamó al altar. Cuando él me llamó al altar y puso sus manos sobre mí, yo tenía 16 años. Y él comenzó a hablarme de todo lo que Dios iba a hacer a lo largo de mi vida. Ahí confirmó el llamado que el Señor tenía conmigo a la edad de 16 años. Lógicamente ya el pastor que de nosotros, ya él sabía que ya Dios había tratado con él,
de que Dios me estaba escogiendo para su obra y estaba escogiendo a la otra amiga mía también, porque éramos dos, prácticamente andábamos juntas. Y nos escogió a las dos a hacer un trabajo. Ella, por cierto, estuvo como misionera en diferentes lugares de Europa también, en Haití. Ahora pues está establecida en Puerto Rico, vive allí en Puerto Rico. Y yo vivo aquí. Y entonces, cuando tenía 16 años, el Señor puso este pastor y nosotros viajamos a la ciudad de Caracas, que estaba recién abierta la iglesia. Ahí yo conocí, vamos a decir, tuve más contacto con los pastores. Ya estaba el hermano Clemente, el hermano Rómulo, que se convirtieron en el año 74. Y desde ese momento, cuando el Señor me llamó, por eso yo digo, amadas, que cuando Dios lo llama a uno, eso es como cuando una persona tiene vocación de médico. Hay gente que estudia medicina simplemente por algo, o estudia ingeniería, pero cuando una persona tiene vocación de eso, eso es lo que él habla, eso es lo que él va a transmitirle a las personas, eso es lo que eso es lo que él siente, porque eso es lo que está llenando su corazón. Entonces, cuando yo comencé a tener esas experiencias, yo al principio yo no entendía, yo tuve un sueño que yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es? ¿Por qué este sueño? ¿Por qué esto? Y cuando el Señor usó este pastor, que vino de Costa Rica, entonces ahí entendí muchísimas cosas, pero lo que Dios quería hacer, lo que Dios quería realizar con mi vida, el propósito por el cual Dios me había salvado y los planes y propósitos que Dios tenía para con mi vida a lo largo de los años. El Dios a quien usted y yo le servimos, amada, es un Dios que no se olvida. Usted y yo no podemos olvidar. Yo recuerdo que Dios usó aquí en Curazao a un pastor que vino de Colombia a una campaña. Yo estaba sentada y de repente el pastor viene y me pone la mano así en la frente y comienza el Señor a recordarme lo que Él me había hablado cuando yo tenía 16 años. Ese fue un día, eso es hace ya como unos 8 años, como 10 años yo pienso que el pastor vino acá. Y el Señor lo usó nuevamente y Él me decía, ¿tú crees que yo me he olvidado de lo que yo te he dicho? Y a veces porque uno va subiendo un poco en edad, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ya tal vez cumplí el propósito, ya tal vez hice lo que tenía que hacer. Y viene el Señor y le hace entender a uno que no, que todavía hay un tiempo que cumplir. Hay un tiempo en que tenemos que seguir obedeciendo y cumpliendo eso que Dios pone dentro de nuestro ser, porque es algo que está aquí profundo, es algo, yo digo que la persona que ha sido llamada, ¿verdad? Uno trata de poder explicar, de poder transmitirle a alguien esa experiencia, pero si esa persona no ha tenido esa experiencia, no va a entenderlo, no va a comprender eso que hay aquí adentro. Es que es algo como un fuego, como algo que está vivo aquí adentro del corazón. Es algo que cuando uno va a la presencia del Señor y uno dobla sus rodillas delante de Él, eso Dios lo trae aquí adentro. Y vuelve Dios a tratar con uno. Y como decía la hermana Charo, a veces las pruebas son fuertes, a veces las situaciones son fuertes, pero ahí el Señor dice, recuérdate que fui yo el que te llamé, que fui yo el que te escogí, que fui yo el que puse eso dentro de tu corazón. Y que soy yo el que te voy a guiar y te voy a llevar a donde tú, como le dijo el Señor a Pedro, te voy a llevar a donde tú no quieres, ahí es donde tú tienes que ir. A veces enfrentamos situaciones muy difíciles, porque no es fácil, pero está el Señor con nosotros, está el Señor allí recordándonos la promesa que un día, no importa los años que hayan pasado, porque cuando Dios llamó a Moisés, el Señor le recordó a él lo que él había hablado en una oportunidad. Y asimismo, cuando Dios habló con Abraham, le recordaba lo que Dios le había hablado. Y con cada uno de los profetas, el Señor le recordaba
lo que Él les había dicho en una oportunidad. Y en base a esa promesa, en base a esa palabra, nosotros nos mantenemos allí, gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. Manteniendo vivo ese altar, ese llamado que Dios nos ha hecho. Si en esta tarde hay alguien que Dios ha llamado, si en esta tarde hay alguien que Dios está tratando con ella, con él, y tú piensas que Dios ha dejado de hacerlo, no. Recuerda, el momento en que Dios habló contigo, el momento que Dios puso esa carga en tu vida, el Señor no se ha olvidado. Puede ser que tú te hayas olvidado, pero el Señor tiene muy presente esa palabra, porque Dios es veraz, el hombre es mentiroso, pero Dios no cambia. Dios es el mismo para siempre. Así que esa es eso que Dios pone en nuestros corazones, no importando la edad. Y como les digo, hermanas, la obra en Venezuela prácticamente es del año 72 más o menos. Comenzó la obra, comenzó el trabajo en Venezuela. Allí en la iglesia de San Félix, donde yo le digo, se llamaba la Antioquía de Venezuela. Fue la primera iglesia y ahí fueron unos años. Yo escuchaba en estos días al pastor Gerardo Martínez de Chile diciendo que en la época que él se convirtió también, yo recordaba en esa época, que no había tiempo. O sea, no había tiempo para pasar, Dios lo preparaba a uno tan rápido. Yo pienso en la búsqueda que uno tenía, en la búsqueda, el anhelo de servir al Señor, el anhelo de estar en la presencia del Señor, que el Señor, Dios lo preparaba, comenzaba a ponerle esa palabra, a entender su palabra en la oración. Y él decía que, siendo muy joven espiritualmente, él comenzó a practicar. ¿Por qué? Porque había una necesidad en Colombia y él tenía que obedecer a lo que Dios le daba. Pues en Venezuela, del año 72 al año 78 que yo me casé, las cosas fueron tan rápidas. O sea, se abrieron diferentes iglesias, Dios comenzó a llamar obreros. Yo recuerdo, hermanas, que nosotros pasábamos semanas enteras en ayuno y oración. Esto no es que era que entrábamos en la mañana, podíamos entrar a las 5 de la mañana a orar, y no teníamos horas de salir. Era una preparación en la palabra, era una preparación en la oración, era una preparación en el estudio de la palabra, eran horas de estudio de la palabra, era horas orando, preparando ese grupo de hombres que hoy en día muchos están en los campos misioneros, otros partieron ya y algunos ya no están. Pero de ese grupo, recuerdo que eso cuando eran una semana, eran semanas de ayuno y oración. Nos podían dar la 1 de la mañana, nos podían dar las 2 de la mañana, podía ser que dormíamos 2 horas y enseguida estábamos allí en oración, en clamor, porque era apremiante. Y yo le doy gracias a Dios porque la obra en Venezuela actualmente tiene grupo de hombres y mujeres de ese tiempo y han seguido peleando la batalla. Y nosotros vemos que la obra en Venezuela, Dios la ha bendecido de una manera especial, porque eso se ha ido transmitiendo. Y realmente, amadas, realmente cuando Dios llama y cuando Dios tiene ha escogido a alguien para hacer algo, debe ser una persona con un corazón blandito, con un corazón suave, donde Dios pueda hablarle y pueda transmitirle lo que Él desea para su vida. Aleluya. Gloria al nombre. Qué preciosa experiencia del llamado de Dios a la vida de la sierva Gladys. Es verdad que Dios tiene que primero llamarnos, luego prepararnos para la obra misionera. Y la verdad, esa labor para la cual Dios estaba preparando su vida, no era simplemente ir a un lugar de repente cerca, es que Dios la estaba preparando para algo mayor, ¿no? En el campo misionero, salir fuera de su país,
fuera de su parentela, fuera de sus conocidos, a lugares lejanos, allí a trabajar también al lado de su esposo. Yo sé que ese entrenamiento, esa preparación que la pastora Gladys recibió fue duro, fue fuerte, ¿no? Estando ahí en el cuartel, como dice el de Dios, sin mediar las horas, los momentos ahí con Dios, en la presencia de Dios, es que Dios tenía propósitos, amén, grandes en su vida, para hoy en día nosotros ver, ¿no?, con nuestros ojos aquella labor que ellos han realizado y continúan realizando allí en ese continente africano también, y allí en Curazao también, donde hay una obra preciosa. Gloria al nombre del Señor. También, pastora, hay un tema que le agrada mucho a los jóvenes, ¿no? Y siempre esa pregunta que siempre surge en ellos, ¿no? ¿Con quién me casaré?, dicen ellos. Sabemos que usted conoció a su esposo en la iglesia, ¿no? Y que Dios los unió para una fructífera labor en la obra misionera. ¿Cómo fue su experiencia, pastora? Cuéntenos en esta tarde. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Alabado. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que ustedes, hermanos, amigos que nos están escuchando, amén, Amén, sigan amén. viviéndonos. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria. Alabados sea el nombre del Señor. Bueno, mis amadas, ese es otro, Dios hace las cosas tan exactas, ¿verdad? Amén. Sí, yo conocí ya al pastor, bueno, repito, yo me convertí en el año 72. El pastor Clemente se convirtió en el año 74 junto con su hermano Rómulo. En aquella época, vuelvo a remarcar, prácticamente éramos nosotros 4 los jóvenes, no habíamos más jóvenes con los cuales se pudiera estar tratando, solamente éramos nosotros nada más. Y nuestro pastor, pues, nos pedía que nos ayudara, como se dice, él nos, en esa época, nosotros no podíamos, vamos a decirlo así, no podíamos tener mucha amistad. O sea, íbamos a la iglesia, ya nosotros estudiábamos, porque mi esposo es 7 años mayor que yo, pero yo era joven, la otra también era, la otra hermana éramos jóvenes. Teníamos 2 ancianas que eran nuestras acompañantes, porque vivíamos con ellas. Y hablábamos muy bien, nos saludábamos, pero en esa época no había en nuestra mente poder tener que hablar de noviazgo. Hubo una necesidad en el Ecuador, y en esa época, cuando el pastor le permitió a mi esposo, al que actualmente es mi esposo, viajar al Ecuador, y él estando en el Ecuador, yo estaba en un culto de oración. Tendría que con unos 18 años, 18 para 19 años. Estaba en un culto de oración. Y en ese culto de oración, cuando yo estoy sentada así orando ahí en ese culto de oración, yo siento algo aquí adentro, un sentimiento por el pastor, por el hermano Clemente. El hermano Clemente está en Ecuador. Yo cuando sentí eso, yo me asusté muchísimo. Yo decía, no, esto no puede ser, porque nuestro pastor, nuestro mentor, no estaba con nosotros.
Yo digo, no puede, esto no puede ser, esto no puede ser, Dios mío, no puede ser, Dios de la gloria. Y yo reprendía, Dios mío, Señor, reprende esto. Y cuando yo más reprendía, esto como que se crecía más. Pero lo que pasa es que el pastor, ya él estaba orando por su compañera. Y ya el Señor le había mostrado a él que yo era su compañera. Y entonces cuando pasó todo eso, oramos, él regresó del Ecuador y vino a la ciudad donde yo vivía. Yo estaba con esa situación, mi madre, yo dije a mi mamá, le dije a mi mamá lo que estaba pasando y comenzamos a orar, como digo, nos levantábamos en la madrugada a orar. Pero el que es mi esposo ahora le hizo una petición al Señor un poco no común. Él le dijo, Señor, si esto es verdad, esto es tuyo, haz que ella venga a hablar conmigo. Y eso era algo que yo sentía algo que yo decía, yo tengo que ir a hablar con el hermano Clemente, porque para él estaba para irse, él vino unos días y estaba para irse nuevamente. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hablar con él si yo no soy? Y ponía, entonces, yo recuerdo que un día antes de ir a hablar con él, nos levantamos en la madrugada. Mi madre me dice, pues el Señor está inquietándote que tú vayas a hablar con él. Yo digo, pero que yo voy a decirle. Yo digo, no, el Señor, cuando tú vayas ahí delante de él, el Señor te va a dar las palabras. Como yo tengo 2 hermanas que eran más pequeñas que yo, entonces nos fuimos las 3. Había ya una casa misionera y él estaba sentado debajo de un palo de mango. Y yo él le cuenta, y yo lo único que hacía era así. Cuando yo le digo, hermano Clemente, yo necesito hablar con usted. Sí, entonces él dice, sí. Y bueno, yo hablé, yo no recuerdo qué fue lo que yo hablé con él. Pero hablé, le dije, entonces ahí yo le dije, bueno, yo vengo a hablar algo porque he sentido algo dentro de mi corazón, pero usted y yo sabemos que esto tiene que, nuestro pastor tiene que haber una confirmación de nuestro pastor, porque yo estoy muy joven todavía. Y otra cosa era, amadas, que en mi mente jamás ni nunca yo pensaba casarme tan joven. En mi mente, en la mente mía era que yo me casaría como de 25 a 27 años. Yo casarme a los 21 años, que fue que me casé, era ilógico. Decía, no, yo no puedo casar, yo no me voy a casar a los 21 años. Entonces, nuestro pastor igual, nuestro pastor tampoco, él dice, ustedes ahora lo que están es concentrándose en lo que es el trabajo misionero, eso es, ahora aquí no hay para ustedes casamientos, aquí bendito sea el nombre del Señor para siempre, así que para mí era para mí y para él era un conflicto. Y le dijimos, bueno, vamos a orar, esa noche él viajaba para Caracas nuevamente y mantuvimos la oración, comenzamos a orar, pero el pastor, nuestro pastor, tenía otro hermano y él estaba pastoreando ahí en San Félix donde yo estaba. Y el Señor trató con él. Y el Señor le mostró a él que el Señor nos uniría a nosotros en matrimonio y en el ministerio. Pero nosotros no lo sabíamos. Yo no lo sabía. Él le dijo al hermano Clemente, pero el hermano Clemente ya sabía lo que Dios había tratado con él, conmigo. Él le dijo que él los trató de esquivar, pero él le dijo, hay algo que Dios tiene contigo y la hermana Gladys. Entonces le dijo, vamos a orar. Y yo comencé a orar. Le dije, Señor, tú tienes que, el pastor nuestro tenía que venir, él estaba en Puerto Rico y tenía que regresar a Venezuela. Y yo, Señor, si esto es tuyo, tú tienes que tratar con nuestro pastor antes de que él llegue a Venezuela. Antes de que él pise esta tierra, tú tienes que mostrarle a él que tú vas a unir al hermano Clemente y mi persona en matrimonio y en mi ministerio. Y Dios lo hizo. Yo recuerdo que cuando él llegó a Caracas, su hermano fue a recibirlo al aeropuerto porque viajó también. Y él le dice, fulano, yo tengo una cosa que decirte. Y el pastor le dice, yo sé que es que la hermana Gladys y el hermano Clemente se van a casar.
cuando nosotros escuchamos eso, especialmente yo, cuando yo escuché eso, mi alma llegó al cuerpo, porque era muy joven. Yo me casé para cumplir 21 años. Yo me casé en octubre y en noviembre cumplí 21 años de edad. Según los reglamentos que teníamos en esa época, no se podía, no debíamos hacerlo, a menos que Dios fuera el que guiara ese paso y que guiara esa manera. Entonces, en esa parte, como dice usted, a los jóvenes les encanta. Yo siempre aconsejo al joven, si Dios hace 40, 30, 20 años podía guiar para uno casarse, porque el matrimonio es para toda la vida. Hay problemas, hay dificultades, no importando que seamos creyentes, las dificultades están. Pero si está el Señor sabrá cómo ayudar para salir hacia adelante. Por eso es que yo digo que actualmente hay tantos matrimonios que se disuelven. ¿Por qué? Porque no han sido tal vez puestos por Dios. La persona ve por vista, la persona escoge por vista, la persona escoge por lo que ve exteriormente y no es exteriormente. Como enseña el pastor Humberto Henao, hay que ver un poquito más hacia adentro para poder escoger la persona, amén, y dejar que Dios sea que te ayude a escoger esa persona que pueda ser tu compañero o tu compañera. Orar, primeramente orar a Dios antes de tomar cualquier decisión. Orar al Señor, porque el Señor va a guiar, el Señor realmente va a mostrar. El Señor lo hizo con nosotros, amén. El Señor lo hizo de esa manera, lo confirmó y vamos ya 43 años, ¿sí? Vamos para 43 años de casados. Nosotros nos casamos en el 78, ¿sí? En el 78, 42, 43 años, vamos ya. Los números como que no me funcionan en la mente, pero pasamos ya 40 años. Han habido momentos difíciles, han habido momentos duros, pero ahí siempre ha estado el Señor con nosotros. Por eso es importante, joven, si usted está escuchando en esta tarde, y si tú vas tal vez en un momento dado, tú escuchas esto, Dios sí te da tu compañera. Dios sí te da tu compañero. Lo único es que nosotros como ser humano, como jóvenes, no nos gusta esperar y hay que tener paciencia, como dice la palabra, pacientemente esperé en Jehová. No busques lo que tú ves solamente, busca que sea Dios que te dé esa persona, que te dé ese compañero, esa compañera, para que puedas realmente estar junto con ella de una manera especial y unida en la presencia del Señor. Así que hay experiencias diferentes. Esta fue mi experiencia que Dios me dio, amén, y que en muchos casos, en muchos momentos he compartido con muchos jóvenes, sabiendo que sí, joven, sí Dios te da tu compañero, sí Dios te da tu compañera. Vuelvo a repetir, Dios no ha cambiado, el mundo ha cambiado, el ser humano ha cambiado, pero el Señor sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si tú estás en plan de que quieres casarte, ve a la presencia del Señor y dile al Señor, dame mi compañero, dame mi compañera, que de esa manera usted estará seguro que es el Señor que te estará dando ese compañero y esa compañera para toda la vida. Yo digo siempre, un jardín de rosas es hermoso, hay espinas, pero cuando sabemos lidiar con las rosas y aprendemos para que no nos pinchen las espinas, entonces se ve el rosal hermoso. En el matrimonio es un camino de rosas, pero las espinas es necesaria para que nos recordemos que tenemos que mantenernos en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Qué lindo testimonio, Pastora Gladys. Realmente los jóvenes deben de entender que es hermoso ponerse en las manos de Dios para que Él pueda direccionar sus caminos.
y pueda escoger el compañero o la compañera que ha preparado para cada uno. Como dice usted, el matrimonio es para toda la vida y con Jesucristo en el centro del matrimonio, un hogar siempre será feliz. Gloria al Señor. Y queremos hacerle una pregunta más, amada pastora. Sabemos que el pastor Clemente Vergara ha desarrollado una extraordinaria labor en el continente africano. Gloria al Señor. Y queremos preguntarle qué se siente ser la esposa de un misionero que ama ese continente africano y continúa con ese mismo amor por las almas de aquel lugar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo digo que vuelvo a decirlo, cuando Dios une dos personas que tienen un llamado, se complementan los dos, a pesar de que Dios lo use a uno de una manera y Dios use al otro a otra manera. Cuando Dios comenzó a poner la carga en nuestro hermano pastor por la obra misionera en África, por África, ya nosotros estábamos aquí viviendo en Curazao. Estábamos recién llegados aquí a Curazao. Podía ser una idea loca, podía ser algo fuera de lo normal, pero así son los planes del Señor. Y nosotros acabamos de llegar aquí a Curazao en el año 1982. Teníamos un par de meses para el año 83. El Señor comenzó a tratar con el África. Comenzó a sentir una necesidad muy grande, que Dios lo llamaba para el África. Y Dios comenzó primeramente para abrir puertas en Holanda. Una necesidad, allí teníamos iglesia, y aquí habían unas personas que se habían ido a vivir a Holanda, y después de un tiempo, pues, comenzaron a tener contacto con nosotros en la necesidad de que, como dice el texto bíblico en Hechos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y comenzamos a escuchar la necesidad de Holanda. Pasa, ayúdanos en Holanda. Y ese fue el medio, la primera parte que Dios comenzó para salir. No fue fácil, porque cuando mi esposo habló con los hermanos Ortiz, ellos no entendían, ellos no comprendían cómo era posible que él estaba llegando y tenía otra carga, tenía otra. Fueron meses de mucha oración, fueron meses de mucho clamor, mucho llanto. Porque cuando Dios comenzó a tratar con él hacia el África, el Señor puso ese amor en mi corazón, aquí en lo más profundo, también por el África, por esa necesidad que había en el África. Y comenzamos a clamar delante del Señor: Señor, si esto es tuyo, tú tienes que abrir puertas, tú tienes que mostrarle a los hermanos Ortiz que el llamado que tú le estás haciendo a él, tú lo estás guiando y tú lo estás llevando hasta ese punto. Bueno, pasaron unos meses y recibimos una carta de los hermanos Ortiz dándole la luz verde para que él pudiera salir de aquí de Curazao hacia Holanda para comenzar la obra en Holanda y de ahí continuar al África. Él viajó, creo que si yo no mal recuerdo, como fue abril, mayo, para Holanda. Tuvo un par de meses ahí, estableció la obra, tuvo un par de meses, como unos 6 meses, algo así. Después vino otro pastor, otra persona a seguir, y él viajó a España, que eran los meses más o menos de octubre, noviembre. Las niñas eran pequeñas, yo viajé a España a encontrarme con él, y estuvimos ahí en España, estuvimos allí un tiempo con él, y para que él pudiera despedirse de las niñas y pudiéramos despedirnos, porque era el viaje. En diciembre era el viaje para el África. Somos humanos, ¿verdad? Esa fue una de las despedidas más tristes que podemos haber tenido en el caso de las niñas, porque él fue al África simplemente con un contacto de una persona. No conocía a nadie, no sabía dónde iba a llegar.
Eh, el África de hoy es completamente diferente a la época en que él fue, del año 83. No sabíamos qué iba a encontrarse en el África. Él solamente iba con lo que Dios le había dado en lo más profundo de su corazón. El respaldo de esta iglesia aquí, esta pequeña iglesia que en aquella era pequeña, y el respaldo que yo como su esposa le estaba dando. Que también acepté que él pudiera obedecer ese llamado que Dios le había hecho. Porque cuando uno ve a una persona que tiene un llamado, tirándose en el piso llorando delante del Señor, amén. Y Dios me enseñó a amar al África. Yo amo profundamente al África. Es algo que el Señor puso en mi corazón. Amo esa nación, amo esos hermanos, amo ese pueblo. Para mí es un gozo visitarlos. Para mí es algo hermoso estar con ellos. He viajado 3 veces, he acompañado a mi esposo 3 veces al África. Y para mí es algo, es una alegría, un gozo muy grande. 2 o 3 veces he ido. Ir con ellos, estar con él. Si pudiera ir más, iría más. Ver, cuando fui la primera vez, poder escuchar a esos pastores. Ellos nos llaman a nosotros mamá y papá. Cuando ellos se dirigen a nosotros, ellos nos dicen mamá Gladys o papá. Y decirme mamá, me mostraba en el aeropuerto, me dice, cuando vino papá aquí, esto no era lo que es ahora. Papá sufrió mucho, pasó muchos momentos muy difíciles, pero en el África había un macedonio orando, pidiéndole al Señor que enviara a un misionero. Y sí fue el tiempo del Señor, sí era Dios el que estaba allí, porque a lo largo de los años Dios lo ha ido comprobando. Es tanto así, amados, que nosotros, la obra del Movimiento Misionero Mundial, somos la primera iglesia pentecostal que se fundó en el África. Estamos registrados allí en Guinea Ecuatorial, en el África, que somos los primeros pentecostales. Habían adventistas, habían bautistas, pero no habían pentecostales. Y nosotros, para la gloria y honra de nuestro Dios, la iglesia del Movimiento Misionero Mundial es la primera iglesia pentecostal registrada en el África. Como llegó el Pentecostés en África. Dios puso a mi amado esposo y compartir sus momentos difíciles, compartir sus alegrías, es para mí un gozo. Para mí ha sido algo maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor, porque ustedes lo oyen hablar del África y es como si fuera la primera vez, porque todavía está en su corazón ese amor y esa pasión por su obra en el África. Es algo que realmente hemos estado en muchos otros lugares. Dios nos ha permitido abrir obra, estar en el Ecuador antes de casarnos, después de casarnos, estar en España, abrir obra en España, al norte de África, estar abriendo obra en el norte de África, ir a colaborar un poco en Portugal, estando de como por allá visitando, aleluya, estar en Surinam, Guyana Inglesa, Guyana Francesa, Martinica, Jamaica, Islas Caimán, gloria al nombre del Señor para siempre, Aruba, Curazao, Bonaire, pero cuando llegamos al África es diferente. Es algo, yo creo que todas las personas que han visitado el África los marca. Es un pueblo dado, es un pueblo que te da todo lo que tiene y te cauteriza el corazón, te gana ese corazón. Este año, por la pandemia, por todo, no se pudo ir al África. Y es un dolor muy grande que sentimos no poder haber ido al África.
y no sabemos el año que viene cómo están las cosas. Amén. Yo he ido, por la gracia del Señor, en algunas actividades con damas, con las damas, ministrándole a las damas, aprovechando convenciones. En algunas de las convenciones yo he estado con ellas, ministrándoles también, y yo me gozo muchísimo. Me siento una de ellas. Soy la africana blanca, porque es algo muy especial, algo muy grande, cuando ellos te reciben en el aeropuerto, cuando ellos te reciben y te dan de lo que ellos tienen, cuando ellos te hacen esa bienvenida en ese culto, hermanos, es algo, cuando ellos te ponen esa vestimenta de ellos allí, aceptándote, no importando el color que tú tienes, es algo que compunge el corazón, que ponga el alma, y en ese momento le damos gracias, yo le doy gracias al Señor por permitirme compartir con mi esposo esa experiencia y sentir ese amor que él tiene por esa África, porque es algo muy especial y muy maravilloso sentir esa pasión. Cuando hay una pasión por algo que Dios ha puesto en tu corazón, es algo muy grande y muy maravilloso. Y yo repito, amada hermana Charo, hermana Miriam, y las personas que nos están escuchando en esta tarde, yo sé que hay personas con las cuales Dios está llamando. Y yo me gozo inmensamente porque en el África tenemos peruanos que el África se les ha metido en su corazón y también son parte de nosotros y ellos entienden lo que nosotros sentimos y le damos gracias al Señor por eso, porque Dios ha puesto estas vidas que han amado, que están amando al África, los hermanos que están en Mozambique, en Uganda, que son personas que aman esa nación y sin a veces hablar mucho el idioma, se han ido a trabajar en el África. Y yo le doy gracias a Dios por este pueblo peruano que ama al África, que ama al África. Doy gracias a Dios por sus vidas, porque el amor a esas naciones solo Dios lo puede poner, porque ahí no hay riqueza, ahí no hay nada, pero solamente compartir con esas vidas y saber que Dios las ha cambiado, porque hermanas, cuando Dios cambia a un africano, es algo grande y maravilloso. Verlo convertirse, ver creciendo estas vidas y viéndolo siendo transformado, que Dios comienza a quitar todas esas tradiciones ancestrales que ellos practican, es algo muy grande y muy maravilloso. Y en esta tarde yo bendigo a mi amada África. La bendigo y deseo que Dios bendiga a cada uno de sus obreros, cada uno de sus misioneros que han salido de Guinea Ecuatorial para otros países, Ghana, Costa de Marfil, Camerún, Gabón, los que están en Guinea, en Mozambique, en Uganda, Madagascar. Que Dios bendiga a estos misioneros. Y si usted quiere ir al África, vaya al África. Está invitado a ir al África. África es hermosa. África es hermosa. De verdad es hermosa. Su gente es hermosa. Y lo que te lo dan con todo el corazón. Y te hacen sentir parte de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Grande y maravilloso es el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso Dios. Qué lindo es cuando uno recibe ese llamado y Dios pone el amor por ese lugar, por esa ciudad, por ese país, por ese continente. Es verdad que solamente es Dios quien pone el amor, aleluya, la pasión por las almas, amén, el amor por las almas. La verdad que hablar de África es algo precioso, maravilloso, sobre todo cuando alaban a Dios
contagian. Es algo que verdaderamente ellos lo sienten dentro de sí, lo llevan en la sangre, que cuando uno los ve o está cerca de ellos, la verdad que te contagia. Qué maravilloso. No puedo imaginarme aquellas experiencias que la pastora Gladys ha podido gozar, ¿no? Yendo a este continente donde también hay almas que necesitan, almas por las cuales Dios también preparó su vida y que Dios use su vida también de ella, de su esposo, ¿no? Y sigan sintiendo esa misma pasión, ese mismo amor y ese mismo deseo y entrega de continuar esa labor, de Aleluya. seguir en esa labor, ¿no? Sufrir, por ejemplo, en este tiempo donde no se ha podido ir, pero se sufre porque uno ama aquel lugar que Dios le ha puesto en el corazón. Maravilloso Dios. Bueno, en esta hora queremos también dar algunos saludos también de hermanos que están enviándonos saludos, peticiones. La hermana Laura Villegas, queremos saludar, que Dios te bendiga, hermana. Por la hermana Yeli Yanga, comenta, Dios le bendiga a Pastora Gladys desde Holanda, la iglesia del movimiento misionero en Rotterdam. Nelcy Morales también comenta, Dios bendiga a mis amadas, que Dios le bendiga. Amén. La pastora Sarela también, comenta, Dios le bendiga y que Dios bendiga el programa Una Experiencia con Dios. Que Dios le bendiga también a la sierva de Dios, la pastora Sarela, que estuvo con nosotros también en nuestro programa. También Luis Montes comenta que Dios le bendiga y le saludamos desde Venezuela, dice, gloria al nombre de Cristo. Miguel Ramos pide oración por María González, que se encuentra en el hospital Loaiza, para que el Señor la restaure. Keila Vergara de Romero dice, comenta, muchos saludos a mi querida tía y pastora Gladys, que Dios la bendiga también a la hermana, amén. El hermano Nelson Monterola, Berta Garay, Carmen Chalco Flores, Arminda Paredes, Rosa Erika, Elías Evaristo, Jacqueline Macías, Laura Abril, Carita, Dios me las bendiga de muchas bendiciones, mis amadas, dice. Alfredo Lampa comenta, Dios me la bendiga, dice, saludo de los hermanos de la iglesia de Palomino, nos estamos gozando. Un saludo muy especial. Amén. Hermanos también de la iglesia en Palomino. Sandy Igua Rojas pide oración por su vida espiritual para que el Señor la fortalezca y por la salvación de su familia. Amén. Que Dios te bendiga también. Marix Urbano pide también oración por su vida espiritual porque se siente que está ahogando, se pide ayuda en oración. Y muchos saludos. Lili Suárez de Peña y se comenta, Dios la bendiga mucho. Sierva Gladys, saludo también desde la iglesia y la ciudad de Hilo también. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que nos están escribiendo, que están pidiendo oración. Que Dios le bendiga mucho y la verdad, el propósito de este programa es que usted reciba la bendición, que usted salga bendecido con estas experiencias tan preciosas que podemos escuchar en cada uno de nuestros programas a través de mujeres de Dios, hombres de Dios también, que Dios ha hecho un llamado, que Dios ha preparado y experiencias diversas en sus vidas. Amén. En esta hora quiero también despedirme, pero también sin antes invitar a la pastora Gladys Vergara. Gracias, pastora. Ha sido una gran bendición para nosotros también y sé que para toda la audiencia. Quisiéramos invitarla con palabras de bendición y palabras también de despedida. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Para mí ha sido un placer poder estar con ustedes en esta tarde, en este hermoso programa, Una Experiencia con Dios. Y saludo a la audiencia. Saludo a mi hermana Laura Villegas, mi amiga, mi hermana de camino, que nos separamos cuando ya nos casamos. A Keila, la hija del pastor Rómulo Vergara en España. Y a todos esos hermanos que han mandado saludos y aquellas personas aquellos hermanos que están tal vez jóvenes, que han tenido una experiencia con el Señor, un llamado, que no saben cómo canalizarlo. Yo siempre digo, Dios nunca deja
una pregunta sin respuesta. Siempre hay una manera de poder entender esa respuesta de Dios, buscando su presencia y buscando la orientación de su pastor, porque su pastor se dará cuenta de lo que Dios tiene con su vida. Busca del Señor y el Señor le dará. Si usted no ha tenido un encuentro con Dios, no hay mejor experiencia que conocer a Cristo, que Cristo pueda salvar y que pueda llegar a tu hogar, pueda salvar a tus hijos, pueda salvar a tu esposo, a tu esposa y pueda llegar una bendición a tu casa. Te invitamos allí en Perú o donde tú estés, que puedas buscar una iglesia de sana doctrina y puedas comenzar a congregarte. Bueno, no hay lugar para congregarse, pero está en las redes sociales. Buscar esa parte, cuando llega la oportunidad, si ya está un lugar, usted pueda ir a la iglesia a comenzar a recibir la doctrina y la palabra del Señor. Estamos llegando a los finales del día. El Señor viene pronto. Un momento dado, sonará la trompeta. Los muertos en Cristo se irán primero y los que hayamos quedado seremos levantados. Me despido con ustedes con el versículo que comenzó la hermana. Tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. No importa por dónde puedas estar pasando. El Señor guarda tu mente porque tú perseveras en Él. Y hay una promesa maravillosa en este precioso y maravilloso texto de la palabra de Dios. Solo creerlo y se hará una realidad. Fue un gozo y un placer poder estar con ustedes en esta tarde. Que Dios les bendiga, hermana Miriam, hermana Charo, y seguiremos orando para que Dios los siga usando de una manera especial en este hermoso programa que está siendo de mucha bendición y especialmente en este tiempo en el cual estamos llegando. Amén. Están siendo bendecidas muchas mujeres, muchos matrimonios, porque cada uno tiene una experiencia, ¿verdad? Una experiencia de salvación en un hogar, ahora un llamado. Así que Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas a través de este programa tan precioso. Que Dios les bendiga a ustedes de una manera especial, bendiga sus matrimonios, bendiga a sus esposos, sus hijos y las iglesias que ustedes pastorean. Dios les bendiga de una manera muy, pero muy, muy especial. Hasta una nueva oportunidad. Estuvo con ustedes la hermana Gladys Vergara, desde esta hermosa isla de Curazao. Gloria al Señor. Y nos llega un saludo especial que queremos compartirle. El pastor Clemente Vergara nos saluda, dice: para mí también estoy muy contento de verlos y oírlas. Saludos y muchas bendiciones para todos mis hermanos y ustedes que están en el programa. Gloria al Señor, qué bendición realmente. Le agradecemos al Señor porque nos permite estar en este programa, una experiencia con Dios, haber escuchado todas esas experiencias que han marcado la vida de nuestra pastora Gladys, ese amor profundo que el Señor ha puesto en nuestro pastor Clemente Vergara y por supuesto también en ella, porque es el complemento, es la ayuda idónea que Dios puso para nuestro pastor. Y ese amor profundo por el continente africano. Gloria al Señor. Qué bonitas experiencias, amada pastora. Nos alegramos y le agradecemos también su participación en este programa. Estamos muy bendecidos y edificados. También queremos compartir con ustedes, amados hermanos, amigos que nos sintonizan, que el día martes tendremos una visita muy especial. Gloria al Señor, con nosotros estará el reverendo Luis Mesa Bocanegra, supervisor de la obra aquí en el Perú y oficial internacional. Nos gozamos realmente por esta bendición que el Señor nos da y esperamos ese día poder compartir un día más una experiencia con Dios. Gloria al Señor. Tenemos peticiones, gloria al Señor, que queremos elevar al Señor, y vamos a terminar con una oración. Quiero despedirme de este programa de todos ustedes y quiero invitarle a nuestra pastora Gladys que ella haga la oración final, que nos bendiga a todos y que también ore por las peticiones que han sido presentadas delante del Señor. Gloria a Dios. Mi buen Dios y Padre Celestial, faltan palabras para agradecerte la bondad y la misericordia tuya para con cada una de nuestras vidas. Yo te doy gracias en esta tarde
por este programa, por tus siervas, por esta bendición, Señor amado, y esta carga que tú has puesto en cada uno de sus corazones. Tal vez no sea fácil, Señor, llevar este programa hacia adelante, pero tú las has puesto al frente de este programa. Señor, bendice a nuestra hermana Rosario, bendice a nuestra hermana Miriam de una manera muy especial. Mi Dios, gracias por haber participado. Gracias por cada oyente, por cada hermano, por cada hermana que estuvo conectada y conectado. Señor, mira las peticiones de oración que se han hecho en esta noche, en esta tarde, en esta noche. Padre de la gloria, han pedido peticiones de oración por sanidad. Señor, para ti no hay distancia, para ti no hay tiempo. Hubo un hombre que te dijo, di tu palabra y mi siervo sanará. Señor, en cuerpo presente no podemos estar en ese hospital, en esa casa, en ese lugar, pero es tu palabra la que llega hasta allí. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que esa palabra llegue hasta ese lugar donde esa persona necesita una sanidad para su cuerpo, necesita un milagro para su vida. En el nombre de Jesús, enviamos tu palabra, Señor. Enviamos esa palabra, Padre, que llegue hasta allí, sanando, libertando. Dios mío, restaurando hogares, salvando vidas. Aleluya. Padre amado, tu palabra es real. Tu palabra la creemos. La creemos con lo más profundo de nuestros corazones. Creemos que tú sanas. Creemos que tú libertas. Creemos, Señor amado, que tú restauras las vidas. En el nombre de Jesús, yo reprendo y ato toda fuerza contraria, toda fuerza que pueda estar causando un daño en una vida, en un hogar, en un matrimonio, en algún joven. Señor, por el poder y la autoridad de tu palabra, lo neutralizamos y ordenamos que esas vidas, que esos hogares, esos matrimonios queden libres y que tú sanes al cuerpo que está quebrantado en ese hospital, en ese hogar y en esa familia. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te damos gloria y honra, porque creemos que así ha sido hecho y escucharemos testimonios hermosos de que tú has sanado, has libertado y has restaurado. Gracias, Señor, porque servimos a un Dios todopoderoso. Señor, tú eres nuestro Dios, soberano de la tierra, soberano de nuestras vidas y soberano de esta bendita obra del movimiento misionero mundial. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Con nosotros será hasta nuestro siguiente programa. Dios me los bendiga. Gloria Amén. a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una feliz